Queridos amigos, muy buenos días nuevamente, desde Noticias FA, arrancando en formato experimental. Hoy damos continuidad a la publicación de resúmenes de noticias que marcan la tendencia a nivel internacional. A través del tiempo iremos abarcando una amplia gama de rubros informativos, diferentes sectores y protagonistas. En el formato experimental que, por el momento, les ofrecemos, seleccionamos parágrafos extraídos de las noticias principales que compartimos con ustedes. El extracto de cada noticia seleccionada es objeto de nuestros propios comentarios. Creemos que a la hora de vehicular la información, el valor añadido consiste en la capacidad de reflexionar serena y profundamente sobre los hechos, basándonos siempre en fuentes comprobadas. Bienvenidos entonces, nuevamente. Y manos a la obra. Buenos días. Destacamos la siguiente información en un artículo publicado por la página en español de la agencia BBC News Mundo, el pasado 23 de abril de 2024. A nuestro criterio, numerosos parágrafos de este artículo merecen destaque, y los vamos a leer de conformidad con el texto de la citada publicación. Haremos pausas en la lectura para compartir nuestras propias reflexiones independientes sobre el contenido leído, incluyendo, al final, un comentario de cierre. Noticia destacada. 3 pilares con los que India busca convertirse en la superpotencia del siglo XXI, y qué obstáculos enfrenta. Fuente: News Mundo. 23 de abril de 2024. India está inmerso en el proceso electoral más grande que el mundo ha visto. La elección, que arrancó el 19 de abril y se extenderá hasta el 1 de junio, y en la que participarán cerca de 1.000 millones de personas, es crucial para lograr las ambiciones del país, que son cada vez mayores. Según las encuestas, se espera que la mayoría del electorado opte por concederle al primer ministro Narendra Modi un tercer mandato. Modi tiene la ventaja de que durante su mandato la posición global de India ha mejorado y sus relaciones con Estados Unidos se han afianzado. Es una de las pocas potencias con armas nucleares, y un país que recientemente desplazó a China como el más poblado del mundo y se convirtió en el primero en la historia en aterrizar con éxito en el polo sur de la Luna. Gracias a su creciente clase media, su dinamismo empresarial y, por supuesto, ayudada por sus 1.400 millones de habitantes, también espera convertirse en la nueva superpotencia económica del siglo XXI. India será una superpotencia, cuenta con una gran base de consumidores y una población muy joven, le dice a BBC Mundo Pushpen Sen, economista senior del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, CEBR, por sus siglas en inglés, una consultora con sede en Londres. Según un informe del CEBR publicado en diciembre, se espera que India mantenga un crecimiento sólido de alrededor del 6,5% entre 2024 y 2028, y pase a ser la tercera economía más grande del mundo para 2032, superando a Japón y Alemania. Las proyecciones para finales de siglo prevén que India surja como la mayor superpotencia económica mundial, con un Producto Interno Bruto, PIB, un 30% mayor que el de Estados Unidos para 2080. Los dirigentes del país asiático confían en la demografía india y su diplomacia para acelerar el futuro ascenso de la nación a superpotencia. En este punto de la información, el comentario que ofrecemos es que el afianzamiento de relaciones bilaterales entre la India y Estados Unidos podría no ser, necesariamente, el mejor indicador de capacidad política a tener en cuenta para concederle al primer ministro saliente y candidato a la reelección, Narendra Modi, la mayoría en las preferencias electorales durante la elección en curso. El electorado indiano podría basar sus preferencias en otras consideraciones, incluso en el caso de reelegir a Modi. Esto, porque Estados Unidos actualmente compite en una lucha sin cuartel contra el ascenso financiero, comercial y geoestratégico del mundo multipolar, y esta lucha es una causa preponderante que se antepone a todos los demás intereses para la clase dirigente norteamericana. El mundo multipolar es, esencialmente, toda la comunidad internacional de países excepto aquellos pertenecientes al G7, a la OTAN y algunos pocos países más, que son incondicionales aliados de Occidente. El mundo multipolar no tiene líderes absolutos que impongan sus intereses. El mundo unipolar, en cambio, tiene a Estados Unidos como hegemón incondicional. Es por esto que, para la India al igual que para la mayoría absoluta de países de África, Asia y América Latina, existe divergencia entre priorizar las relaciones bilaterales con los Estados Unidos y, al mismo tiempo,
como países emergentes, adquirir la condición de estados neutrales y soberanos, porque esta confrontación entre el mundo unipolar liderado por los Estados Unidos y el mundo multipolar, en el que la India, necesariamente, tiende a ubicarse, no admite neutralidad alguna. Autoproclamación como voz del sur global. Antes de pensar en disputarle a Estados Unidos su hegemonía, India ya se ha planteado un objetivo a corto plazo: ser el líder del llamado sur global, un término utilizado para referirse a países en desarrollo de Asia, África y América Latina que quieren tener más peso en asuntos globales. En una intervención durante la segunda cumbre de la Voz del Sur Global en noviembre de 2023, Modi aseguró que el grupo quiere autonomía y está dispuesto a asumir grandes responsabilidades en los asuntos globales. Además, afirmó que India estaba orgullosa de representar la Voz del Sur en foros mundiales como el G20. Ronak Gopaldas, economista y politólogo de Signovest, una consultora con sede en África, asegura que India está aprovechando su creciente poderío económico para ganar influencia en varias regiones del mundo, sobre todo en África, un continente que se ha vuelto clave para India. Para el año 2050, 1 de cada 4 personas en el mundo va a ser africana. Es un continente que tiene la población en edad de trabajar más joven del mundo y tiene minerales críticos que el mundo necesita para la transición energética. África es demasiado grande e importante para ignorarlo, le dice a BBC Mundo. Muchos países africanos ven a India como una democracia que solía ser pobre y ahora está prosperando, mientras que India se ve a sí misma como la voz autoproclamada del sur global. El primer ministro Narendra Modi utilizó la presidencia pro tempore del G20 y la cumbre que se celebró en Nueva Delhi el año pasado para promocionar a India como un símbolo de inclusión entre los países del sur global. Quizás su mayor éxito diplomático el año pasado fue lograr que se aceptara su propuesta de incluir a la Unión Africana como miembro permanente del foro. El economista Pushpin Singh concuerda en que India está buscando y obteniendo cada vez más influencia internacionalmente. Quiere atraer inversión extranjera al país y formar alianzas con el resto del mundo, con el objetivo de convertirse en un gran actor internacional y competir con otras potencias, explica. Si no cree que su país esté buscando un estatus de superpotencia desesperadamente. India sabe que aún hay mucho trabajo por hacer, pero creo que reconoce que tarde o temprano es algo que pasará. En este punto de la información ofrecemos una reflexión. Asumir un rol autoproclamado como voz del sur global, para la India conlleva ciertos riesgos institucionales. Por ejemplo, empezar a encaminarse poco a poco hacia la competencia internacional para adquirir influencia política sobre áreas geográficas socialmente frágiles, pero muy bien dotadas de recursos humanos y naturales, para así poder controlarlos por la vía del endeudamiento financiero internacional. Este tipo de competencia aumentaría los conflictos internacionales. Estados Unidos y Europa actúan precisamente de este modo con los países pertenecientes al denominado sur global, que solía ser llamado tercer mundo. Los intereses neocoloniales de Estados Unidos y Europa siguen dictando la gobernabilidad del sistema financiero mundial. China, que adelanta a la India en la aplicación de estrategias de cooperación sur-sur, enfrenta este mismo riesgo. Este peligro existe porque ni la India, ni la mayoría de los países del llamado sur global, emiten monedas propiamente soberanas, o sea, monedas creadas directamente por las respectivas autoridades electas y respaldadas en activos físicos nacionales, como metales preciosos, en lugar de monedas creadas, como ahora sucede, por los respectivos bancos centrales que tienen accionistas privados con intereses financieros privados propios. Monedas soberanas tampoco deben respaldarse en la forma de activo ficticio de reserva de valor que es el dólar estadounidense fiat, como ahora es el caso todavía, para muchos países. África, con sus 1.300 millones de habitantes y sus 30,37 millones de kilómetros cuadrados necesita armonizar las políticas monetarias, tributarias, comerciales, diplomáticas y de seguridad entre sus 54 países, mucho más de lo que necesita tener a un portavoz que la represente internacionalmente, como se propone hacer la India. Multialineamiento. Mientras la Guerra Fría sacudía y dictaba la política internacional de muchos países, India se volcó a una política de no alineación que en 1961 terminó convirtiéndose en un foro, el Movimiento de Países No Alineados. Pero desde hace algunos años, Nueva Delhi ha abandonado su histórica posición de no alineamiento para ejercer un multialineamiento estratégico.
En mayo de 2022, India participó en la cumbre de líderes del Diálogo Cuadrilátero de Seguridad, Quad, en Tokio, en la que Modi afirmó que India comparte objetivos comunes con los demás miembros, Australia, Japón y Estados Unidos, en la región del Indo-Pacífico. En junio de ese mismo año, apareció acompañado del presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la 14ª cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, celebrada en formato virtual, y pidió afianzar la identidad del grupo. Poco después, el canciller alemán Olaf Scholz invitó a India a asistir como país socio a la cumbre del Grupo de los 7, G7, en Baviera. Participando en esas cumbres con visiones tan diversas del mundo, India ejerce un multialineamiento estratégico, una política exterior que es más pragmática que ideológica. En ella, las prioridades estratégicas del país van primero y las alianzas geopolíticas suelen ser fluidas. Un aliado en un asunto puede ser un adversario en otro. Probablemente, el actual multialineamiento terminará llevando a la India a tener que elegir alinearse con uno de los dos frentes mundiales. Para cuando esto suceda, la India podría encontrarse en la situación de tener que elegir entre dos coaliciones geoestratégicas, la coalición militar centrada en la OTAN, que ya existe, y la coalición centrada en la alianza sino-rusa en proceso de alcanzar el plano militar. En otras palabras, cuanto más tiempo tarde la India en redefinir su posicionamiento geoestratégico, mayor será la posibilidad de perder credibilidad con ambos frentes. En caso de que la actual doctrina indiana por la que un aliado en un asunto puede ser un adversario en otro, termine siendo percibida como simple oportunismo. A seguir se reproducen parágrafos seleccionados entre los diferentes tópicos restantes en el artículo. Diáspora. Según la ONU, son 18 millones, pero Nueva Delhi asegura que hay 30 millones de indios en el extranjero, si se incluyen aquellos que han renunciado a su nacionalidad, pues el país no permite la doble nacionalidad. Viven principalmente en los países del Golfo Pérsico, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Estos emigrantes se han convertido en una gran fuerza económica. En 2023 enviaron a su país casi 125 millones de dólares en remesas, alrededor del 3,4% del PIB del país, convirtiendo a India en el principal receptor de remesas internacionales en el mundo. La diáspora india suele ser educada y rica. Dos grandes ejemplos del éxito de sus descendientes son Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, y Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido. Y a mediados del año pasado, Ajay Banga, nacido en las cercanías de Bombay, fue nombrado presidente del Banco Mundial, una de las instituciones financieras más importantes del mundo. Indios o con ascendencia india también lideran gigantes tecnológicos como Google, IBM y Microsoft. Obstáculos internos. Chietik Bajpae, investigador y experto en el sur de Asia de Chatham House, un instituto de investigación con sede en Londres, señala que India no obtendrá el estatus de superpotencia en el futuro próximo y antes de que eso pase se enfrenta a numerosos retos tanto económicos como sociales. La economía sufre problemas estructurales. El mismo gobierno ha admitido que 2/3 de la población india recibe algún tipo de ayuda alimenticia. Eso es casi 800 millones de personas, le dice a BBC Mundo. También hay problemas de infraestructura, logística e India aún mantiene una economía proteccionista, prosigue. Bajpae cree que un indicador clave para saber si India logrará emerger como una superpotencia es cuando sea capaz de reemplazar a China como motor económico del mundo y se convierta en una alternativa en la cadena mundial de suministros, reduciendo la dependencia de China. Polarización. La polarización política también se ha convertido en un gran problema. Desde el siglo XIX, ha persistido el dilema sobre si India debería ser una nación laica o hindú, pues alrededor del 80% de la población se identifica con esta religión. El debate se ha intensificado desde 2014, cuando el Partido Nacionalista Hindú BJP de Modi ganó las elecciones. Mientras tanto, la discriminación en contra de la población musulmana ha aumentado. Tensiones geopolíticas. Muchos también creen que el crecimiento de India puede verse obstaculizado debido a su geografía. Está en una región con muchas tensiones geopolíticas, explica el economista Pushpin Singh. India mantiene una relación muy tensa con Pakistán, una nación vecina que también ha desarrollado armas nucleares y que le disputa la región de Cachemira, donde los musulmanes son mayoría. Ambos países reclaman la totalidad de la pintoresca región, pero controlan solo partes de ella.
Ya ha luchado 2 guerras y un conflicto menor por la región. India y China, que también reclama una parte de Cachemira, tampoco están de acuerdo con la línea fronteriza en la región del Himalaya y se han enfrentado en el pasado. Desde los años 50, China se ha negado a reconocer las fronteras diseñadas durante la era colonial británica. En 1962, eso llevó a una breve pero brutal guerra entre ambos países, que acabó con una humillante derrota militar de India. Más recientemente, en 2020, ambas potencias se volvieron a enfrentar. Otros vecinos de India son Afganistán y Myanmar, países que actualmente están sumidos en guerras civiles. Son conflictos que, según Bajpae, empañan el crecimiento y el potencial de India. La gran pregunta es si India podrá prosperar sin su región, apunta el investigador de Chatham House. La mayoría cree que lo hará. Nuestra reflexión final es que el éxito o el fracaso de la India en proveerse de suficientes factores económicos generadores de alto crecimiento de los ingresos para su fuerza laboral nacional, será el factor determinante de su posicionamiento geoestratégico como portavoz del sur global. Porque únicamente presentándose ante el mundo como un modelo funcional y replicable de desarrollo material social real, tendrá la India los argumentos necesarios para conseguir la disponibilidad y apertura de otros países emergentes en la implementación de acuerdos de inversión y cooperación mutuamente beneficiosos. El enriquecimiento económico del sector social siempre es, en última instancia, el detonante de las estabilidades nacional y macroeconómica duraderas, bien como del afianzamiento internacional del Estado. No puede existir divergencia entre los intereses de largo plazo de la clase dirigente financiera, empresarial y política de un país, y los intereses de largo plazo de la población numéricamente mayoritaria que provee el insumo de trabajo a la acumulación nacional de riqueza. Esto es todo en relación con esta noticia internacional, estimados amigos. Les invitamos a suscribirse al canal para conocer nuevas publicaciones de noticias comentadas. Y si les agradó este contenido, recuerden pulsar el pulgar y compartir el video. Gracias por vuestra amable atención. Hasta la próxima.